reunión política y misa con presencia del doctor Manuel E. Saladín Vélez. El primer segmento presenta una reunión política y una misa en la que aparece el doctor Manuel E. Saladín Vélez, entonces subsecretario de Salud y Previsión Social y presidente de la Asociación Médica Dominicana. La presencia de un funcionario del área de salud en una actividad de carácter religioso y político refleja una característica frecuente de la época: la integración de instituciones profesionales, religiosas y estatales dentro del ceremonial público del régimen. Las misas, los homenajes y las reuniones políticas servían para proyectar una imagen de orden, unidad nacional y respaldo institucional. Desde un punto de vista histórico, la participación de médicos, funcionarios y asociaciones profesionales en estos actos no necesariamente puede interpretarse como una simple actividad administrativa. En la estructura política del trujillismo, los sectores profesionales eran constantemente visibles en ceremonias oficiales, donde su presencia reforzaba la idea de que el Estado, las instituciones civiles y las organizaciones sociales respaldaban públicamente al gobierno. La misa también cumplía una función simbólica. En la cultura política dominicana de la época, los actos religiosos eran utilizados con frecuencia para dar solemnidad a eventos oficiales y para presentar la lealtad política como parte del orden moral y social. Allá, baile, de allá para acá, baile, medio fincao, baile, de medio lado, baile. Manifestación política del Sindicato de Albañiles en lealtad a Rafael Leónidas Trujillo Molina. El segundo segmento muestra una manifestación política del Sindicato de Albañiles en expresión de lealtad a Rafael Leónidas Trujillo Molina. Este tipo de manifestación era común dentro del sistema político trujillista. Los sindicatos, asociaciones laborales y agrupaciones populares aparecían con frecuencia en actos públicos de adhesión al régimen. En la práctica, estas manifestaciones servían para proyectar una imagen de respaldo obrero y popular hacia la figura de Trujillo. La aparición del Sindicato de Albañiles es significativa porque el sector construcción tenía un peso importante en la propaganda oficial. Durante la era de Trujillo, el régimen promovió numerosas obras públicas, edificios estatales, avenidas, hospitales, escuelas y monumentos. Por eso los trabajadores de la construcción podían ser presentados como símbolo del progreso material del país. Sin embargo, una lectura objetiva debe señalar que estas manifestaciones se producían dentro de un sistema político sin libertad plena de oposición. La lealtad pública al régimen era incentivada y, en muchos casos, esperada como parte de la vida institucional. Por tanto, el noticiario muestra la manifestación como un acto espontáneo de respaldo, pero históricamente debe analizarse también como una pieza de propaganda política. Rehabilitación de niños en la Clínica Infantil Angelita. El tercer segmento presenta actividades de rehabilitación de niños en la Clínica Infantil Angelita. La Clínica Infantil Angelita fue uno de los centros pediátricos más importantes construidos durante la etapa final de la era de Trujillo. Estaba ubicada en la Avenida Independencia esquina Abraham Lincoln, en el sector La Feria de Ciudad Trujillo, y funcionó en un edificio que anteriormente había servido como hotel provisional durante la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Según la historia institucional del actual Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, la Clínica Infantil Angelita trabajó en conjunto con el Hospital para Niños Ramfis y llegó a formar parte de uno de los centros pediátricos más relevantes de la época. Este segmento es importante porque muestra una dimensión social del régimen: la inversión en hospitales, centros de salud y servicios infantiles. La rehabilitación de niños permitía presentar al Estado como protector de la infancia y promotor de la medicina moderna, pero también debe observarse el uso simbólico del nombre Angelita, en referencia a Angelita Trujillo, hija del mandatario. Era común durante el régimen que obras públicas, instituciones y espacios oficiales llevaran nombres relacionados con la familia Trujillo, como parte del culto a la personalidad. Tras la caída del régimen en 1961, la Clínica Infantil Angelita cambió de nombre, primero a Hospital Infantil María Trinidad Sánchez y posteriormente a Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral. La noticia, por tanto, permite mostrar dos realidades al mismo tiempo. Por un lado, la existencia de una infraestructura pediátrica importante, por otro, la utilización de esa obra dentro del aparato simbólico y propagandístico del régimen. Actividades políticas. El cuarto segmento recoge distintas actividades políticas. Aunque el noticiario no especifica todos los detalles, estas escenas probablemente formaban parte de la movilización permanente del aparato político del trujillismo.
En 1959, después de la expedición de junio, el régimen necesitaba reforzar la imagen de control interno y demostrar que las instituciones, los sindicatos, los funcionarios y la población permanecían alineados con el liderazgo de Trujillo. Las actividades políticas de este tipo solían incluir reuniones partidarias, juramentos de adhesión, discursos, concentraciones públicas, visitas de funcionarios y manifestaciones organizadas por entidades civiles o laborales. En el lenguaje oficial de la época, estas actividades eran presentadas como muestras de civismo, patriotismo y gratitud hacia el benefactor de la patria. Desde una perspectiva histórica imparcial, es necesario explicar que el Partido Dominicano y las organizaciones vinculadas al Estado operaban en un ambiente de fuerte control político. La oposición organizada era perseguida y el servicio de inteligencia militar vigilaba estrechamente cualquier intento de disidencia. Por eso, las actividades políticas registradas por el noticiario deben entenderse como parte del sistema de movilización oficial, más que como expresión de pluralismo democrático. Fiesta con Rafael Leónidas Trujillo, Héctor Bienvenido Trujillo, Joaquín Balaguer y Pedro Purcell Peña. Otro segmento muestra una fiesta o acto social con la asistencia de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina, el vicepresidente Joaquín Balaguer y la presencia de Pedro Purcell Peña. Esta escena es relevante porque muestra la jerarquía política visible del régimen en 1959. Formalmente, el presidente de la República era Héctor Bienvenido Trujillo Molina, hermano de Rafael Trujillo, quien ocupó la presidencia desde 1952 hasta 1960. Joaquín Balaguer era vicepresidente durante ese periodo. Sin embargo, el poder real seguía concentrado en Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien, aunque no ocupaba formalmente la presidencia en ese momento, era el centro del sistema político, militar y económico del país. La presencia de Pedro Purcell Peña también es significativa. En registros del archivo de UCLA sobre materiales de El Mundo al Día, Purcell Peña aparece relacionado con actos oficiales, diplomáticos y ceremoniales del régimen, lo que sugiere su participación dentro del protocolo o el entorno oficial de la época. Este tipo de fiesta cumplía una función pública más allá del entretenimiento. Servía para mostrar cohesión dentro de la élite gobernante y normalidad política ante la población. Las imágenes de Trujillo rodeado por el presidente, el vicepresidente y figuras del protocolo reforzaban visualmente la idea de continuidad, orden y autoridad. Se oyen ciertos pajareos de pollitos por allá y se acercan a sus trabajos y plumas volarán. Estoy oyéndole no tumban, que va gallo que va, no tumban. Misa y manifestación política. El último segmento combina nuevamente una misa con una manifestación política. La repetición de esta fórmula, acto religioso seguido o acompañado por demostración política, refleja una práctica frecuente en el ceremonial trujillista. La religión aportaba solemnidad, tradición y legitimidad moral. La manifestación política aportaba presencia popular, disciplina colectiva y visibilidad propagandística. En el noticiario, estas escenas probablemente fueron presentadas como expresión de fe, patriotismo y unidad nacional, pero vistas desde la distancia histórica también muestran cómo el régimen integraba distintos espacios sociales, iglesias, sindicatos, medicina, funcionarios, actos sociales y organizaciones políticas dentro de una narrativa común de adhesión al poder.
El noticiario del 12 de octubre de 1959 muestra una República Dominicana en apariencia estable, organizada y ceremonial. Pero detrás de esas imágenes de misas, manifestaciones, hospitales y fiestas oficiales se encontraba un país sometido a una intensa vigilancia política, marcado por el culto a la personalidad y por las tensiones generadas tras los intentos de derrocar a Trujillo en junio de ese mismo año. Estas imágenes conservan un gran valor histórico porque permiten ver cómo el régimen quería ser visto: moderno, religioso, disciplinado, socialmente activo y políticamente unido. Pero también permiten al espectador actual leer entre líneas y comprender cómo la propaganda oficial convertía cada acto público en una demostración de poder.